Los hombres son feroces guerreros que vienen a protegernos, a defender la patria, y las mujeres solo se consideran como posibles y futuras víctimas de los conflictos armados. El derecho internacional humanitario contiene normas específicas contra la violencia sexual. El problema aquí son los mecanismos de prevención, es decir, educacionales, como el relato, la narrativa de la guerra. Esta narrativa lleva no solo a situaciones de violencia sexual, que sí, obviamente, porque permite desmoralizar al enemigo, permite, por ejemplo, en el caso de embarazos forzosos, excluir a esas mujeres de su propio núcleo social. Los tribunales internos de ese Estado muchas veces sean reacios a enjuiciar a las personas que han cometido esos crímenes. Por lo tanto, seguirá perdurando este sentimiento de impunidad y por lo tanto no hay ningún efecto disuasorio en este caso de la sanción penal.